Hola, soy José López de Nava, director de AC Delco México, la marca oficial de autopartes de General Motors. Bienvenidos a la Expo Mecánico Internacional 2021. Te doy las gracias por elegir este seminario. Ahora ya formas parte de la familia AC Delco. Quiero contarte que estoy orgulloso de pertenecer a esta gran empresa. AC Delco lleva más de 100 años operando a nivel internacional, posicionándose como una de las marcas más importantes del mercado. Al día de hoy, AC Delco cuenta con más de 2.500 autopartes con calidad de equipo original para múltiples marcas de vehículos en México, otorgando soporte a nuestros clientes y socios comerciales a través de nuestro centro de atención telefónica. Contamos con herramientas de soporte a la venta y promoción, las cuales están disponibles las 24 horas los 7 días de la semana. Adicionalmente, contamos con una constante capacitación de producto, técnicas y de negocio. Con estas acciones buscamos el continuo crecimiento de nuestros socios comerciales de la mano de AC Delco. Permíteme presentarte a Alonso, nuestro capacitador especializado, quien impartirá este seminario y resolverá todas tus dudas. En AC Delco estamos listos para seguir acompañándote como tus mejores aliados en la reparación automotriz, siempre con el respaldo de General Motors. Espero que disfrutes la sesión. ¡Comenzamos! Hola a todos, sean bienvenidos a la sesión de hoy. Mi nombre es Alonso Galván y soy el experto AC Delco. Hoy vamos a platicar acerca del funcionamiento, los componentes del sistema HVAC y cómo diagnosticarlos. Comencemos. Para dar inicio, recordemos los conceptos básicos. Presión es el resultado de distribuir la fuerza sobre una superficie, puede ser en un sistema cerrado o un sistema abierto. El volumen es el espacio que ocupa o contiene un cuerpo, puede ser un gas, un líquido o un sólido. Y bien, la temperatura. La temperatura es la energía térmica poseída por un objeto, pero es de vital importancia no confundir calor con temperatura. El calor depende del movimiento, las vibraciones de sus partículas y la temperatura es una medida de ella. En pocas palabras, cuantifica la actividad de sus partículas. La presión y la temperatura tienen una estrecha relación con los gases. Del lado izquierdo tenemos un gas dentro de una jeringa. Al comprimir un gas o un vapor se incrementará su temperatura debido a que se encuentra en un sistema cerrado y las partículas empiezan a vibrar. Del lado derecho tenemos un líquido. Al incrementar la presión de un líquido, el punto de ebullición también se incrementará. Esto lo vemos con este ejemplo. Al nivel del mar, el agua hierve a los 100 grados, pero a una altura de 19.000 metros, como la presión es menor debido a la altura, el agua va a hervir a los 37 grados, la temperatura que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Esto nos lleva a la transferencia de calor. Les traigo estos 3 puntos para que quede un poquito más claro. Primer punto es fluye de mayor temperatura a una menor temperatura. A mayor diferencia de temperatura, más rápido se transmite y fluye hasta que ambas temperaturas sean iguales. Ejemplo, nosotros estamos en nuestra casa y estamos a cierta temperatura. Si alguien abre una ventana, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Cierra la ventana porque si no entra el frío. Eso es un error. ¿Por qué? Porque realmente lo que está escapando es el calor. Y como afuera tenemos una diferencia de temperatura abismal, digamos que está frío, la transferencia de esa temperatura será mucho más rápida y obviamente va a fluir hasta que ambas temperaturas sean iguales, hasta que adentro de la casa esté totalmente frío igual que afuera.
Existen diferentes formas de transferencia de calor. Aquí les presento tres: la radiación, la conducción y la convección. Para que quede más claro, les traigo la imagen del lado derecho. En esta imagen tenemos un sartén con agua y la estamos calentando en una parrilla. Conducción. La conducción es cuando ponemos directamente el material a una fuente de calor y empezamos a sentir cómo se transmite la temperatura. En el lado de la convección, esto lo vamos a ver en el agua. Cuando nosotros estamos calentando el agua, la parte de abajo empiezan a calentarse las partículas, a moverse más rápido y tienden a subir. Y como en la parte de arriba tenemos todavía las partículas, entre comillas, a temperatura ambiente, esas partículas calientes hacen que bajen esas partículas frías y es cuando se empieza a hacer la transferencia de calor por convección. Y al final por radiación, son en ondas electromagnéticas. Un claro ejemplo, además de este que les traigo, es la luz del sol o el calor del sol. Estas partículas o rayos o electrones viajan a través del espacio hasta llegar hacia nosotros. Esa es la forma de la radiación. Para el sistema de aire acondicionado, que es el que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a enfocar en los cambios de estado, de líquido a gaseoso y viceversa. Ahora bien, ya vimos los conceptos básicos, vamos a pasar a los componentes. Vamos a conocer todos los componentes que intervienen en el sistema HVAC, puede ser aire acondicionado o calefacción, y vamos a conocerlos uno por uno. Vamos a comenzar con los compresores. En los compresores tenemos de dos tipos. Tenemos el embrague cíclico, aquí la carrera de los pistones es fija y el embrague electromagnético está activado por el SM. ¿Esto qué quiere decir? Solamente vamos a tener una carrera. Estos pistones funcionan como los motores convencionales, que solamente está a punto muerto superior e inferior, arriba abajo, solamente vamos a tener esa carrera. Y tenemos el desplazamiento variable. Aquí, como su nombre lo indica, la carrera de los pistones es variable. ¿A qué me refiero? Tiene ciertos pasos. Si necesitamos la compresión, digamos, voy a hablar un número por decir, a 2 centímetros, lo vamos a tener el pistón trabajando a 2 centímetros. Si lo necesitamos a 7, se va a empezar a ajustar. Si lo necesitamos a 10, se va a empezar a ajustar, etcétera. Gracias a esa placa de bamboleo que podemos ver en medio. Este va a funcionar así dependiendo de lo que nosotros necesitemos de compresión y que estemos mandando al sistema de aire acondicionado, va a empezar a bailar. Por ejemplo, está así a una carrera. Si queremos acortar la carrera del pistón número 1, va a empezar a girar para que la carrera se acorta y viceversa. Si la queremos la carrera más larga, va a empezar a girar hacia acá. Esa es la gran diferencia y el embrague se desenergiza solamente apagando el aire acondicionado. El condensador es el componente encargado de convertir el vapor en líquido. Como los traigo en la imagen del lado izquierdo, en el punto número 1 entra el vapor caliente a alta presión, de 80 a 90 grados centígrados en promedio. Atraviesa el panel de las aletas que tiene el condensador, que es similar al radiador que tenemos en nuestro automóvil, y después vuelve a pasar al punto número 2. En el punto número 2 es el líquido caliente a alta presión, ya lo empieza a condensar como lo dice su nombre. Una vez que ya pasa al lado número 3, ya sale líquido tibio a alta presión. En promedio está entre los 53 a los 57 grados centígrados para poder así mandarlo al siguiente componente. Hasta llegar al tubo de orificio. Este tubo de orificio divide los lados de alta y de baja presión a través de una restricción. Si nos basamos en el diagrama del lado izquierdo, podemos ver de qué está compuesto. El número 1 es la entrada del lado de alta presión. Va después prácticamente saliendo del condensador, va instalado, digamos que está el condensador aquí, tenemos una manguera y va conectado el tubo de orificio. Esta es la entrada del lado de alta presión. Después tenemos un filtro de pantalla. Este retiene contaminantes que pueden llegar a desprenderse del compresor, pedazos de aluminio, pedazos de materiales del compresor o del condensador. En el punto número 3 tenemos el orificio fijo de latón. Como ustedes pueden ver, es un pequeño orificio que ahorita les voy a explicar por qué o para qué sirve. Tenemos un O-ring para evitar las fugas, impide el acceso del paso del refrigerante y tanto la salida. Y en el número 5 tenemos la salida hacia el evaporador. En pocas palabras, expande el refrigerante. ¿Cómo va a funcionar? Ustedes imagínense el ejemplo de un tanque estacionario de LP, ¿no? El de gas. Cuando ustedes van a que lo llenen o recién lo compran del camión,
bien, ustedes lo pueden levantar y sienten como si estuviera líquido. Eso quiere decir que está el líquido a baja presión, perdón, a alta presión y por eso es líquido. El momento que nosotros abrimos la válvula para que salga, tiene un pequeño orificio como el de Platón que tenemos en el tubo de orificio. ¿Esto qué hace? Al momento de que quiere salir ese líquido a alta presión, al momento que se encuentra con ese pequeño orificio, sale gasificado. Esta es la función del tubo de orificio. Solo que hay una pequeña diferencia con la válvula que vamos a ver a continuación. La válvula de expansión térmica, mejor conocida como la TXB, tiene la misma función o la función parecida al tubo de orificio. Convierte líquido refrigerante de alta presión a baja presión, forzándolo a pasar por un pequeño puerto de entrada del orificio, ¿no? Lo que yo les había comentado. Pero a diferencia del tubo de orificio es que este sí lo podemos modular, ¿correcto? Ese tiene un pequeño, digamos que es el orificio del latón, pero tenemos un pequeño vástago, una aguja que conforme nosotros necesitemos que enfríe más o menos, ese pequeño vástago va introduciéndose al orificio del latón. Ahí nosotros podemos tener la modulación, una restricción o bien una medición del aire acondicionado que nosotros necesitamos. Este se encuentra justamente atrás del evaporador, pero entre el evaporador y la válvula de expansión térmica tenemos el filtro de cabina. El filtro de cabina es el componente del vehículo encargado de regular y procesar el aire que ingresa al interior del vehículo. Prácticamente está atrás del evaporador, entre la pared de fuego. Ustedes han notado que donde están los limpiaparabrisas tenemos una cubierta de plástico con unas rendijas. Esas rendijas entre la pared de fuego es la entrada hacia el aire acondicionado. Nosotros necesitamos el filtro de cabina para regular y procesar el aire. También a su vez atrapar las partículas, polen y los agentes irritantes que nos pueden dañar o se pueden quedar incrustados en los conductos del aire acondicionado. Y va a mantener fresco el aire acondicionado dentro del vehículo. Esta va a ser la función, pero dentro de su función tenemos una serie de beneficios, gracias a los filtros de cabina AC-Delco. Por mencionar algunos, evita lagrimeo y síntomas de alergia, provee una experiencia más placentera, como ustedes lo pueden notar en las imágenes del lado derecho, ayuda a respirar un aire limpio y fresco, atrapa partículas, polen y otros agentes irritantes, ayuda a desempañar los cristales. Ojo, esto es muy importante, cuando nosotros nos percatemos que el desempañante de nuestro sistema de aire acondicionado tarda más de lo que normalmente suele tardarse o no está desempañando nuestros cristales, es debido a una saturación del filtro de cabina. Es de vital importancia mantener siempre el cambio de nuestro filtro. El rendimiento promedio es de 20,000 kilómetros para que ustedes hagan sus cuentas. Si ustedes viven en una zona de mucho polvo, necesitamos acortar ese rendimiento y estarlo cambiando cada 10,000, 15,000 kilómetros o por lo mínimo una vez al año. Otro componente es el evaporador. El evaporador es un intercambiador de calor. Está conformado por aletas y serpentín como el condensador y el radiador del automóvil. La principal función de este es trasladar la energía térmica que se encuentra en la cabina o en el habitáculo, que va a ser enfriada, a directamente un líquido o bien el sistema refrigerante. Recuerden, hay que recordar, perdón, los conceptos básicos. El calor siempre va a ser transferido desde los elementos que tengan mayor temperatura a los elementos que tienen menos. El acumulador secador, su principal función es detener el refrigerante líquido y reducir la humedad antes de que entre al compresor. Esto es de vital importancia. Uno, porque el compresor no puede trabajar con líquidos. Ustedes saben perfectamente que en teoría los líquidos no son compresibles. Eso dañaría al compresor. Por eso la función de este acumulador secador es reducir la humedad que se encuentre del lado bajo de presión de nuestro sistema de aire acondicionado. Como podemos ver en la imagen y el diagrama que les puse, en el número 1 tenemos el conector del interruptor de baja presión y en el punto número 2 tenemos la salida hacia el compresor. Va justo antes del compresor entre el evaporador. En el número 3 tenemos la entrada proveniente del evaporador junto con la tapa de nuestro acumulador secante, que es el número 4. El número 5 que podemos ver internamente en nuestro acumulador es el tubo ENU con orificio de purga. El 6 es un filtro de malla, como lo podemos ver en la parte de abajo, y está inundado en un aceite refrigerante. El número 8 es el desecante, es el que se va a encargar de secar toda esa parte, de absorber la humedad para así poder enviar puro vapor al compresor.
Esto como tip técnico, nosotros cuando vamos a hacer una reparación o vamos a desarmar el sistema de aire acondicionado, es de vital importancia esto, armarlo al último o cuando nosotros lo quitemos, cambiarlo luego o ponerlo en el sistema de nuevo. ¿Por qué? Esto cuando se queda expuesto al aire libre va a estar filtrando la humedad que se encuentra en el aire, ¿correcto? Es de vital importancia que si nosotros vamos a hacer una reparación, la hagamos entre comillas rápido para evitar que se descomponga o deje de hacer su trabajo el acumulador. También tenemos un receptor secador. Este es similar al acumulador, solo que la diferencia es que este se encuentra del lado de alta presión. Es un tanque de almacenamiento que evita que las impurezas y o la humedad pasen hacia el tubo de orificio o la válvula de expansión. Ya recordarán que ese lo tenemos eh, después del compresor. Recuerden, el acumulador es antes del compresor del lado bajo de presión y el receptor secador funciona de la misma manera, pero lo tenemos del lado de alta presión. Tenemos una mirilla, tenemos la entrada y la salida, el tubo receptor, como lo podemos ver en el lado izquierdo de nuestra imagen. Tenemos el cuerpo, que parece como si fuera una bala, el secador, el material desecante y tenemos el filtro. Ahora vamos a hablar del interruptor cíclico de presión. Este es utilizado en los compresores de desplazamiento fijo que mencionamos al principio y está ubicado generalmente en el acumulador con una válvula tipo Schneider. Nos ayuda a regular la presión del evaporador para evitar su congelamiento y previene la operación del compresor cuando hay baja presión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando detecta que no está la suficiente presión en el sistema, le dice al compresor que no debe de trabajar en ese momento para evitar dañarlo, sobrecalentarlo y evitar el mal funcionamiento del compresor. ¿Cómo está hecho? ¿De qué está conformado? Tenemos el tornillo de calibración, tenemos el resorte, los contactos del interruptor y bien el diafragma de presión. Cuando detecta que la presión no es suficiente, le manda un mensaje al compresor para que no se active. Además del interruptor cíclico de presión, existen otros interruptores que nos ayudan a que no se congele el sistema de aire acondicionado. El interruptor termostático es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de temperatura del evaporador. Este actúa como un control de deshielo. Es el que le manda el aviso al compresor de que trabaje, que empiece a trabajar o que deje de trabajar para evitar que todo el sistema se nos congele. También tenemos el sensor de temperatura del evaporador. Estos son usados en algunos sistemas de aire acondicionado para controlar la temperatura del evaporador. Vuelvo a lo mismo, estos interruptores o sensores dependen mucho del sistema de aire acondicionado del vehículo según sus especificaciones. Este sensor necesita estar en la posición correcta dependiendo de las especificaciones de diseño, que es lo que les estoy comentando, para evitar temperaturas de menos 3 grados centígrados. Obviamente para que no se congele el sistema y cuando se llega a ocasionar esto, inclusive llega a sonar con un motor desvielado, ¿no? Porque está trabajando en malas condiciones el compresor. Aquí les traigo un pequeño diagrama de cuál es la posición de este sensor de temperatura. En el número 1 tenemos el sensor, el punto número 2 es el evaporador, ¿no? Tenemos ahí que incrustarlo para que esté midiendo a través de las aletas y el serpentín la temperatura del evaporador. Tenemos el cable del sensor y bien la caja la caja del evaporador en la parte de abajo, que es nuestra base. Además de los interruptores que acabamos de ver para evitar que nuestra tubería se congele, tenemos interruptores de corte y apagado, pero por alta y baja presión. Cuando el interruptor detecta la baja presión, protege al compresor por insuficiencia de presión. Está diciendo que en ese momento no tenemos la presión suficiente para que echemos a andar el compresor y así evitar dañarlo. O bien a la inversa, cuando el interruptor detecta alta presión, protege al compresor por una excesiva presión en la cabeza. Cuando detecta la presión y el compresor sigue funcionando, este interruptor le manda una señal al embrague eléctrico, por así decirlo, que se encuentra en la polea electrónico para evitar que siga trabajando y se desactive en ese momento. Cuando eso llega a pasar y tenemos una alta presión en el sistema, el interruptor apaga el compresor, pero seguimos teniendo la alta presión dentro del compresor. Para esto tenemos la válvula de alivio, ¿no? Mejor conocida como la válvula liberadora de presión. Su función es liberar la presión que llegue a exceder los límites específicos, ¿no? También lo tenemos en la parte de atrás de nuestro compresor y ayuda a disminuir esa sobrepresión para evitar dañar el compresor o otros componentes del sistema.
Bien, ya vimos los componentes, vamos a ver la teoría de funcionamiento del sistema. Estos son los componentes trabajando en conjunto para nosotros poder extraer ese calor que nosotros tenemos en el habitáculo para poder enfriarlo. En el punto número uno tenemos el compresor. Todo parte desde aquí. Como pueden ver, les puse de colores el lado de sobrepresión, del lado gaseoso, el lado de sobrepresión del lado líquido, que es el amarillo. Ya tenemos el de baja presión, tanto del líquido como el gaseoso. Como ustedes pueden ver, está dividido en dos puntos, en el lado bajo de presión y en el lado alto de presión. Tenemos compresor, tenemos nuestro embrague del compresor, que es la polea. Cuando nosotros accionamos ese embrague, le mandamos una cierta corriente para que se energice y empiece a trabajar nuestro compresor. Tenemos también el condensador, como lo podemos ver, y tenemos ahí el ventilador del condensador, ¿no? Cuando nosotros vemos que nos preguntan cuando vamos a cambiar el radiador o el ventilador, si nos preguntan si es con aire acondicionado o sin aire. Es debido a este motor del ventilador. Tenemos en el lado 5 la válvula de mariposa, o mejor conocida como el tubo de orificio o la válvula TXB, que ese diagrama se los voy a presentar un poquito más adelante. Después llega, baja, ya se vuelve gas, y tenemos el evaporador. El evaporador aquí va a pasar. Tenemos en el número 7 que es un ventilador o algunas piezas o algunas personas lo conocen como siroco. Ese es el encargado de que envíe el aire fresco y que empiece a absorber el aire caliente. Y por último tenemos en el número 8 tenemos el acumulador. Recuerden que su función va a ser secar por completo toda la humedad para evitar que pase el líquido directamente al compresor y evitar que lo dañemos. Bien, tenemos el sistema de refrigeración con tubo de orificio, que es uno de los, por así decirlo, de los más básicos o del sistema anterior. Como pueden ver, tenemos el embrague cíclico del lado izquierdo y el compresor de desplazamiento fijo. Comenzamos con la línea azul, donde tenemos el condensador y tenemos ahí el tubo de orificio. Recuerden que tiene un pequeño orificio de latón en el interior para poder así evaporar todo ese líquido a alta presión. Ya tenemos el evaporador y recuerden que entre el evaporador y el tubo de orificio tenemos el filtro de cabina. Después mandamos ya del evaporador, ya cuando tenemos la baja presión, ya con el refrigerante, por así decirlo, caliente de lo que absorbió del habitáculo, pasa por el acumulador secador, que va a ayudar a que no le llegue la humedad o líquidos a nuestro compresor y así evitar dañarlo. Ahora vamos a ver el de la válvula TXB. Bien, ahora como pueden observar en el sistema de refrigeración, estamos cambiando el tubo de orificio por la válvula de expansión térmica, mejor conocida como la TXB. Pero a diferencia del anterior, tenemos un bulbo térmico. Este se va a encontrar entre el evaporador y el secador. El acumulador secador. Esto para evitar que el compresor esté trabajando a marchas forzadas y esté congelando todo el sistema. Tenemos la misma función, tenemos desde el compresor el lado de alta presión, el lado de baja presión y demás, ¿correcto? Esta es la diferencia de la válvula de expansión térmica, que es uno de los sistemas más recientes de los que hoy en día podemos encontrar, al anterior que tenemos de tubo de orificio, pero realmente esta válvula está haciendo lo mismo. Recuerden que tenemos el orificio y tenemos un pequeño vástago que va dosificando la salida del vapor. Y tenemos aquí el sistema de refrigeración doble. Como ustedes pueden observar, son los mismos componentes a diferencia de dos cosas. Tenemos un evaporador frontal y tenemos un evaporador trasero. Este tipo de sistemas de refrigeración los vamos a encontrar en camionetas más grandes, ¿no? Por ejemplo, Suburban, Tajo y Expressman. Esto nos ayuda a que toda la cabina esté absorbiendo todo el calor de toda la cabina para poder refrigerarla. Bien, ya vimos conceptos básicos, cómo aplicarlos, vimos los componentes, la función de cada uno de ellos y cómo está diseñado el sistema del aire acondicionado. Vamos a ver ahora las causas más comunes de un mal funcionamiento. Se los pongo así en 5 puntos sencillos. Temperatura y presión excesiva. Conforme va aumentando la temperatura, la presión del sistema también va a incrementar. Recuerden que a mayor temperatura que vamos a estar haciendo tratar de forzar nuestro sistema del aire acondicionado para poder refrigerar toda la cabina. Aire en el sistema, el aire está atrapado en el sistema y mostrará una temperatura y una presión encima de lo normal. Esto va a disminuir la capacidad de enfriamiento. Cuando nosotros lleguemos a sentir que ya no está enfriando como antes o hicimos la reparación y no está enfriando, posiblemente tenemos aire dentro del sistema.
Tenemos restricciones en líneas y mangueras, lo que les comenté que eso aumenta la presión del sistema dañando al compresor. Tenemos conexiones pobres, en este caso puede ser las fugas en las conexiones, ya sea por vibración, hay que cambiar O-rings y ahorita lo vamos a ver. Y tenemos los contaminantes, puede ser el aire dentro del sistema, la humedad que ya el secador o el acumulador ya estén dando de sí, o rebabas dentro del sistema. Además de esto, dentro de los conductos del aire acondicionado podemos tener una generación de moho, de hongos, que al final resulta con un mal olor. Nosotros podemos evitar eso con el siguiente limpiador de aire acondicionado, Acedelco. Con el limpiador de aire acondicionado Acedelco podemos mejorar el rendimiento de nuestro sistema de aire acondicionado y del filtro de cabina. Es de fácil aplicación, no tardas más de 15 minutos en aplicarlo, es ecológico, deja un olor agradable a cítricos, elimina los malos olores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si eres una persona que fuma o tu cliente fuma dentro del automóvil, puedes colocar este para ayudar a eliminar esos malos olores. Porque la mayoría de los malos olores, como lo mencioné hace un momento, es por la formación de hongos y moho. El limpiador de aire acondicionado va a deshacer, va a desintegrar ese tipo de hongos y de moho. Rinde dos aplicaciones. Esto va a depender del tamaño de tu vehículo. Puede ser un auto chico, un auto sedán, y eso te va a rendir dos aplicaciones. O si es una camioneta grande como una Suburban, una Tajo, una Express Van, solamente será una aplicación. Yo lo recomiendo aplicarlo 2 veces al año o con cada cambio de filtro de cabina. Para que nosotros podamos hacer una estrategia de diagnóstico correctamente, les traigo estos 7 puntos. El punto número 1 es comprobar la existencia del cliente. En este caso, escuchar bien al cliente si escucha ruidos, si a lo mejor la eficiencia del enfriado es baja, si no enfría, si el desempañante no está haciendo su trabajo o se tarda mucho, etc. En el paso 2, tenemos que ver que el vehículo funcione conforme a su diseño. Ahí tenemos un pequeño apartado que dice revisar un vehículo idéntico o bien si realmente esa es su funcionalidad de ese motor, de ese sistema y el cliente no lo ve así, explicarle de la mejor manera, ¿no? Una mala comprensión por parte del cliente, explicar el funcionamiento al cliente. ¿Sabe qué, señor? Mire, ese es un video que llega a escuchar en ocasiones, es porque se llega a activar, no sé, el motor o el compresor, el aire acondicionado, etcétera. Si esa falla o ese síntoma que nosotros estamos o nos está describiendo el cliente no es por parte de un funcionamiento correcto, pues podemos pasar al número 3. Verificaciones preliminares, visual y de funcionamiento. Cercioramos que todo está funcionando correctamente, no abrimos el cofre y hacemos una inspección visual, que no haya alguna fuga de refrigerante, algún doblez, escuchar que el compresor esté trabajando correctamente, etcétera. Si ese es el caso, procedemos a reparar y a verificar la compostura, que es el paso número 6. Si no es así, debemos de hacer la verificación del sistema de diagnóstico. Hacer un diagnóstico, ya sea que coloquemos nuestro escáner, que estemos cerciorándonos que funcione correctamente, alguna fuga. Con base a los resultados que obtengamos en ese punto, en el punto número 4, analizar la información y desarrollar el procedimiento de diagnóstico será el punto número 5. Ver por dónde viene la fuga, ¿no? Si está fallando a lo mejor el secante, si está fallando el condensador, el compresor ya se escucha mal, se congeló la tubería, puede ser el interruptor o un sensor, etc. Una vez que ya localizamos la falla, procedemos a repararla y verificar la compostura, que eso nos manda al paso número 7. Volver a examinar la condición, hacemos pruebas. De ahí nos vamos al paso número 1 y comprobamos o corroboramos que la queja del cliente se haya resuelto. ¿Correcto? Esa es la estrategia de diagnóstico que yo les traigo. Les presento ahorita los síntomas de los componentes que acabamos de ver para poder así hacer nuestra estrategia de diagnóstico de la mejor manera. Vamos a comenzar con los síntomas de mal funcionamiento de los componentes que acabamos de ver para así poder partir a hacer un diagnóstico correctamente. Recuerden siempre basarse en la queja del cliente. Si el cliente se queja, por ejemplo, de las fallas de un compresor en cuestiones de ruidos, atascamientos, fugas, esto es debido a que o el líquido de refrigerante está entrando al compresor y por eso escuchamos un golpeteo, o bien tenemos una fuga del aceite del compresor. Esto nos da como resultado un golpeteo mayor, al igual del mismo, y tenemos una admisión baja y presiones de descarga. Esto nos da como resultado unas variaciones en la temperatura, cuando el cliente empieza a decirnos que no está enfriando correctamente su aire acondicionado. O bien tenemos las fallas de un condensador.
Cuando el condensador falla es debido a las fugas o las restricciones que llega a encontrar en las líneas que van directamente a él. Recuerden que el condensador está dividido en tres partes y se encuentra prácticamente a un lado del radiador del motor en la parte frontal. Si nosotros notamos una caída en la potencia de nuestra refrigeración o escuchamos un ruido como silbante, un chiflido o algo así, o ya de plano notamos escarcha dentro de todo el sistema, siguiendo el sistema a partir del condensador, es debido a las fallas en el condensador, ¿correcto? No está haciendo su trabajo y está complicándole el trabajo, está haciendo que trabaje de forma excesiva el tubo de orificio, la válvula TXB y los demás componentes. Otros síntomas de mal funcionamiento puede estar en la falla de un evaporador. Puede ser que el panel esté sucio o tapado, la caja está agrietada y tengamos fugas o fuga en los sellos. Si un evaporador está fallando, la falta de aire frío en la cabina será uno de los síntomas. O bien, si existe un escape del refrigerante del evaporador, puede haber fluctuaciones en la presión dentro del sistema del aire acondicionado, lo que impediría la activación del compresor. Y por otra parte tenemos el tubo de orificio. Aquí pues, es debido a las restricciones, a la obstrucción de la malla de entrada, ruptura en la bolsa de secante o la falla del compresor. Eso es lo que nos va a estar generando las fallas del tubo de orificio. También nosotros podemos detectar escarcha en el evaporador o en los orificios del tubo de orificio, perdón, flujo irregular del aire. En ocasiones hay una válvula o se puede descalibrar la válvula de la válvula de expansión, la TXB, y puede provocar un rendimiento desigual a su capacidad para regular el flujo. Otro también podría ser la presión inadecuada en el sistema. Los valores normales que deberían de estar del lado bajo de presión deberían de ser de 2 a 3 bares y del lado alto deberían de ser de 14 a 24 bares. Nosotros podemos estar checando la presión y si fluctúa mucho la presión ya sea del lado bajo o del lado alto, podemos tener problemas en el tubo de orificio. Otro síntoma de mal funcionamiento lo podemos encontrar en la válvula de expansión TXB. Recuerden que como su funcionamiento es similar al tubo de orificio, puede que las fallas sean igual al del tubo de orificio que acabamos de ver. Aquí las fallas es falla en el bulbo del sensor, válvula obstruida o mallas de entrada y de salida obstruidas. Esto restringe la salida o el flujo del aire, en este caso del vapor, lo que nosotros vamos a notar ¿cómo se llama? Una fluctuación en la temperatura. No puede ser demasiado caliente o demasiado frío y podemos llegar a dañar a nuestro evaporador. Fallas en el receptor secador o acumulador secador. Bien, esto se debe a fallas en el tubo de orificio o la válvula TXB, que fue lo que mencionamos anteriormente. Faltante de refrigerante en el evaporador, que no esté absorbiendo la temperatura correcta, perforaciones, daño en los asientos de los O-rings o mal apriete de las conexiones. Esto se debe a las fugas o bien la entrada de la humedad. Como está expuesto al aire, y ustedes saben perfectamente que el aire tiene un cierto porcentaje de humedad, este secador va a estar absorbiendo y va a estar desgastándose internamente hasta disminuir la vida útil del mismo. Cuando esto llega a suceder, nos percatamos que hay alguna fuga o no hay un buen apriete en las conexiones, lo recomendable es reemplazar el receptor o el acumulador del sistema de aire acondicionado. Bien, y por último, la restricción de las líneas de refrigerante. Esto se suele dar en la línea de succión, en la de descarga o bien en la línea líquida. Si vemos que tiene un doblez, está obstruida o tiene algún tipo de fuga, es de vital importancia reemplazarlo. ¿Por qué? Porque podemos comprometer otros tipos de componentes. Ejemplo, podemos comprometer al compresor, que lo que les estaba mencionando anteriormente, que si una de estas líneas está obstruida o está doblada, va a generar una contrapresión, lo que va a dañar al compresor, o bien si está funcionando el interruptor de corte y apagado por alta y baja presión, lo que va a hacer es que no se active el compresor y podemos tener problemas en este aspecto. Muchos de los carros que son, por así decirlo, recuperados de choques y demás, los arreglan, pero no se cercioran que este tipo de líneas estén en correcto o en perfección en estado, digamos así, ¿no? Que estén bien. Es de vital importancia que nosotros, al momento de que sea un carro así o nosotros detectemos que es un carro recuperado, revisemos las líneas para evitar una contrapresión o una baja presión y evitar comprometer otros componentes como el compresor. Bien, ahora vamos a hacer el diagnóstico de fugas y la recarga del refrigerante.
Recuerden que las fugas, las fuentes más comunes de fugas de refrigerante pueden ser las válvulas de servicio, los tapones, los O-rings. Un tapón faltante de alguna válvula que lleguemos a encontrar de servicio puede provocar que se escape más allá de una libra de refrigerante, ¿no? Recuerden que eso es muy nocivo y contaminante al medio ambiente. Se llega a quedar inclusive, dependiendo del refrigerante, hasta 10 o 20 años dentro de la atmósfera, ¿no? No se desintegra con facilidad. Otras fuentes que incluyen las fugas pueden ser las mangueras desgastadas, que las mencionamos, quebradizas, viejas o conexiones flojas, o sellos incorrectos, o bien los componentes dañados. Para hacer este procedimiento les traigo este pequeño diagnóstico, este pequeño diagrama para que ustedes hagan su diagnóstico correctamente. Bien, precauciones de servicio y pruebas iniciales. Vamos a cerciorarnos si hay un refrigerante todavía presente en el sistema o no. Si no hay refrigerante, pues procedemos a evacuar el sistema, hacer la carga y la detección de fugas. Si sí hay refrigerante, vamos a proceder a recuperar ese refrigerante con una máquina que está diseñada para recuperar ese refrigerante, para evitar que se vaya a la atmósfera y empiece a contaminar. Después de evacuar el sistema, después de recuperar el refrigerante, evacuamos el sistema para que todo el sistema esté limpio y procedemos a hacer la carga y la detección de fugas. Para este tipo de procedimientos se ocupa un tinte que nosotros colocamos al momento de hacer la carga en el sistema, para que nosotros, con unos lentes especiales y una luz negra que vamos a estar pasándola por el sistema, veamos dónde está la fuga, ¿no? Se va a ver como un color verde, por así decirlo, como si fuera un tipo, no sé, la sangre del depredador. Se va a empezar a ver de esa forma y nosotros podemos cerciorarnos de dónde está la fuga y procedemos a repararla. Pero para esto les traigo el siguiente esquema. Bien, vamos, la detección de fugas. Si es uno, obviamente es el fin del procedimiento, pero si detectamos fugas, debemos de recuperar el poco refrigerante que llegue a quedar, el que quede en el sistema, el del tinte que nosotros metimos, para reparar la fuga, ¿correcto? Vamos a cambiar tal vez las conexiones, las válvulas, los O-rings o algún componente que esté en ese momento fugando, para evitar comprometer los demás componentes. Evacuamos el sistema, volvemos a hacer el mismo procedimiento, cargamos el sistema, colocamos el refrigerante, el refrigerante, pero el tinte para el refrigerante, y nosotros hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Nos cercioramos que ya no haya ninguna detección de fuga. Si es así, bueno, procedemos a seguir reemplazando. Si ya no tenemos detección de fugas, ya no hay ninguna fuga en el sistema, ya no comprometemos los demás sistemas y hacemos nuestras pruebas de que esté enfriando correctamente, pues nosotros es el fin del procedimiento, ¿no? Nosotros ya podemos entregar el automóvil y va a estar enfriando de maravilla. A continuación les presento las herramientas que ACDelco tiene disponibles para todos ustedes. Ustedes pueden contar con el catálogo electrónico disponible en la página oficial www.acdelco.mx, el catálogo ACDelco MX disponible en la aplicación para Android, o bien el catálogo ACDelco interactivo, el cual ustedes pueden compartir vía WhatsApp y utilizar desde su teléfono sin conexión a Internet. Adicional, los invito a que se suscriban al programa de expertos ACDelco, recibiendo información mensual acerca de lanzamientos, información técnica, información de producto, promociones, capacitación y más. Solo deben de ingresar al siguiente link y suscribirse. También los invito a que formen parte de esta gran familia ACDelco, visitando nuestras redes sociales, ACDelco México, dando like y compartiendo nuestras publicaciones. Adicional, si quieren externarnos alguna duda, algún comentario, se pueden comunicar con nosotros al call center, ya sea al número o bien al correo electrónico. Bien, hemos llegado al final de nuestra sesión. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Les recuerdo mi nombre, soy Alonso Galván y soy el experto ACDelco. Hasta la próxima.